Vamos a orar para iniciar con el mensaje de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana, nuevamente, por tu amor, por tu bondad, tu fidelidad. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestra provisión, nuestro mayor regalo, Jesucristo, el Salvador. Te damos gracias de verdad. Y en gratitud y en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros es que te servimos, es que estamos acá para adorar y exaltar tu nombre, es por eso que queremos conocerte más. Así que por favor, gobierna en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, aquieta, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y guíanos hacia toda verdad, a través de Él, a través de tu palabra. Trae convicción, exhortación, Señor, y ánimo a nuestra vida para continuar creciendo en nuestro caminar cristiano, Señor. Continuar creciendo en nuestra vida de fe. Te damos toda la honra a ti. Te pedimos por favor también, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo. Que tú seas exaltado en todo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en Romanos, en el capítulo 5. En este capítulo, Pablo ha estado exponiendo a la iglesia de los romanos acerca de los beneficios de la justificación. Beneficios que vemos desde el versículo 1, sabiendo de que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora estamos en paz con Él. También tenemos otro beneficio, que es que podemos ahora estar cercanos a Dios, a su presencia, algo que antes era imposible para el hombre por causa del pecado. Pero gracias a la justificación a través de Jesucristo, podemos tener acceso a su presencia mientras estamos en esta tierra. Y también podemos gozar de la esperanza de que el día de mañana, cuando Él nos llame a su presencia, gozaremos de estar con Él cara a cara en su gloria. Ahora, parte de estos beneficios que Pablo también escribe y les expone a la iglesia de los romanos, es que las tribulaciones, las pruebas, son parte de ese beneficio que tenemos como creyentes. Porque, la prueba y la tribulación no discrimina a nadie. Creas o no en Dios, vas a tener prueba y aflicción en esta tierra. Pero la diferencia que hay con los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no creen en el Señor, los que no tienen una relación con Él, de los que somos justificados, la diferencia está en el resultado. Porque todas las pruebas y circunstancias de este mundo no es que sean la voluntad de Dios, son las circunstancias de este mundo, de maldad. Pero esas circunstancias que el mundo quiere usar para destruirnos, para desalentarnos, para destruir nuestra fe, Dios las usa para formarnos, para producir fruto en nosotros. Fruto de paciencia, de perseverancia, de poder permanecer firmes, de resistir en medio de la tempestad, con el único objetivo de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y ese es un gran privilegio, porque eso es parte de la obra que Dios hace en cada uno de nosotros como justificados. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu perspectiva va a ser distinta. Y sí, algunos dirán, yo sé que esto Dios nos va a sacar, porque es que la fidelidad de Dios alcanza, y ahorita lo vamos a ver, la gracia de Dios alcanza al que crea o no en Él. No depende de la fe, depende de Dios. Su gracia, su fidelidad alcanza a todos, hasta de aquellos que no tienen o que creen tener una relación con Dios, pero que verdaderamente no la tienen. Y por eso es que usted hoy sabe, y por eso es que estas personas saben de que Dios los ha guardado. Sí, pero no han hecho nada para entrar en una relación con Él.
Y todas estas personas muchas veces ven una perspectiva distinta de que sí, Dios fue fiel, me ayudó en medio de esta circunstancia, yo sé que es una prueba y todo, y lo toman como una muletilla. Pero no se dan cuenta que si no tienen a Cristo en su vida, lo único que están haciendo es sufriendo. Pero cuando tienes a Cristo en tu vida, Dios está moldeando tu vida con un propósito. Entonces el sufrimiento es con un propósito, no sin propósito y no para apagar la esperanza, sino que tiene un propósito en el Señor. Y en eso conocemos su amor, de que su amor es infinito, es fiel, porque nos forma, porque nos moldea, porque quiere hacer de nosotros o crear en nosotros el varón perfecto, a Cristo en cada uno de nosotros. Ahora Pablo también mencionaba acerca del gran amor que Dios ha tenido con los hombres, porque siendo nosotros débiles, injustos, incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos, aún así, Cristo murió por todos los impíos. ¿Y quiénes somos los impíos? Todos aquellos que por naturaleza nos inclinamos hacia el pecado y huimos de Dios y resistimos a Dios y no queremos tener nada con Dios e ignoramos a Dios. Pero aún así, vimos en esa sección de que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fe, depende de Él, de que su amor no depende de cuánto nosotros podamos amarlo, sino que Él tomó la decisión ya. Él tomó la decisión de amarte desde antes de que nosotros naciéramos. Ha tomado esa decisión. Y por eso envió a Jesucristo, a su Hijo, a esta tierra, con el objetivo de poder salvarnos de su ira, justificarnos de la condena que había en contra de cada uno de nosotros, pero principalmente con el objetivo de reconciliarnos con Él. Entonces, hasta eso, nuestra salvación no depende de nosotros, o sea, su amor no gira en torno al hombre. El Señor vino a reconciliar la relación, y ese es el término que se usa para hablar acerca de una relación de ambas partes, la reconciliación. Cuando ha habido pleito, cuando ha habido discusión, uno busca la reconciliación, porque de lo contrario hay una brecha que se va haciendo más y más ancha si nadie da el paso al frente para ser humillado, para venir en humildad, para bajar el orgullo y ser reconciliado. Bueno, lo hermoso de todo esto es que Dios dio todos los pasos para que fuésemos reconciliados con Él, con el objetivo de poder regresarnos al estado original de la creación, en donde Adán y Eva tenían comunión armoniosa con Dios en el jardín del Edén. Ellos tenían una relación hermosa con Dios, platicaban con Él, pero esto se rompió por causa del pecado. Y por eso Cristo vino, porque Dios quería que nuevamente tuviésemos, ya no solamente Adán y Eva, sino que en general la humanidad, la raza humana tuviese comunión con Él, una relación. Y por eso es que usted tal vez ha escuchado, es que Jesucristo no es una religión, es una relación. Es que es eso mismo lo que Dios está buscando con nosotros. Por eso nos dejó su palabra. Y esto es un gran mensaje de parte de Dios, de que Él quiere comunicarse con usted y conmigo, de que tengamos doble vía de comunicación con Él. Él no nos creó nada más porque ya para llenar el mundo. Nos creó porque quiere una relación con cada uno de nosotros.
quiere hablarnos, quiere guiarnos, quiere formarnos en medio de este mundo caído. Pero la verdad es que a pesar de esto, continuaremos viviendo en este cuerpo de muerte. Y hoy vamos a ver un poco más acerca de eso, porque Pablo nos habla en este capítulo 5 acerca de la heredad de Adán para toda la humanidad. Y vamos a enfocarnos en ese impacto. Y Pablo va a hacer un balance entre Adán y Jesucristo. El impacto que tuvieron los dos a partir de una decisión. Porque a ver, Adán, que tenía comunión con Dios, al ver que Eva había comido del fruto, él vio que no había ningún efecto ni nada diferente en Eva después de haber comido del fruto del cual estaba prohibido, que el mandato de Dios había sido que no comieran de él porque en el día que comieren van a morir. Y Adán vio a Eva que no había muerto, porque su perspectiva, lo que guía a sus ojos, era que probablemente Eva iba a morir físicamente, pero al verla viva, entonces probablemente Adán dijo, bueno, probablemente dudó acerca de si iba a suceder algo con esto. Y aún sabiendo las consecuencias, aún sabiendo el mandato de Dios, deliberadamente él comió el fruto. Y por eso es que el pecado entró. Porque más allá de una muerte física, que era lo que él esperaba ver, el día que comieran del fruto, no se dio cuenta que la peor destrucción y la peor muerte era la que estaba sucediendo en su interior. Una muerte espiritual. Y a partir de ahí entró el pecado a este mundo y entró la muerte. Entonces vamos a retomar a partir del versículo 12. Ya lo vimos la semana anterior, pero rápidamente vamos a hacer un repaso para poder continuar con esta línea que Pablo nos está hablando acerca del balance del impacto que tuvo Adán y Jesucristo. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es muy claro, ahora entendemos. Genéticamente, en el momento que Adán peca, toda su descendencia y toda la raza humana se ve contaminada con esta herencia, queramos o no. ¿Fue culpa nuestra? Ya no se trata acerca de culpas, se trata de que el daño ya fue hecho. El daño ya ha sido hecho. Entonces, por lo tanto, todos nosotros, toda la raza humana, viene a ser pecadora. Todos pecaron. Por lo tanto, cargamos con las mismas consecuencias y con la misma condenación de muerte y de recibir la ira de Dios. Y comprendemos que por eso mismo, por esa herencia de Adán, es que todos pecamos. Tenemos, esa es nuestra naturaleza caída. Tenemos una tendencia hacia el pecado, hacia alejarnos de Dios en lugar de correr hacia Él. Aunque estemos en Cristo, Pablo mismo, más adelante en una de sus cartas, él dice, pero a veces tengo esta lucha, que quiero hacer el bien, pero lo que quiero no hago, sino lo que no quiero, eso hago. Y llega a la conclusión de que el pecado está en él, en su carne. Por más que el Señor esté en su vida y en su corazón, hay una tendencia en esta carne hacia el mal. Entonces no se asuste, no se desaliente, no se desesperance, no se entristezca. Comprenda de que es normal. Ahora, esto no nos da licencia tampoco para darle libertad al pecado de nuestra carne para que haga lo que quiera. Hay una lucha ahora, un conflicto entre el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros y la carne, este cuerpo
que busca las concupiscencias, que busca sus deseos y sus pasiones. Entonces, esto gracias a Adán por la decisión que tomó. Versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es como un argumento que Pablo está ideando, está planteando, porque muchos se preguntarán, pero ¿cómo garantizas de que había pecado entre Adán y Moisés en todas esas generaciones, en toda la tierra, si no había ley que pudiese inculpar a cada uno de ellos? Bueno, versículo 14 inicia diciendo: no obstante, y esta frase es una objeción a una idea anterior, en este caso al versículo anterior, y esta es la objeción de Pablo, diciendo: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, Pablo está respondiendo a su mismo argumento. La evidencia de que todos pecaron, de que todos están condenados a recibir la ira de Dios y de que todos están separados de Dios, es la muerte física. Todas las generaciones desde Adán hasta Moisés murieron. Y cuando vino la ley, lo que hizo la ley fue exponer el pecado, destaparlo, potencializarlo, para que ya no sea por la conciencia del hombre, sino que sea por los mandatos de Dios, que nos demos cuenta, la humanidad, de que estamos fallando en contra de Dios y de que somos pecadores. Ya no por ignorancia, sino ahora ya por conocimiento también. Sigue diciendo en la segunda parte del versículo 14: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea, con entendimiento, por rebeldía, el cual es figura del que había de venir. Cuando está hablando aquí Pablo acerca de la figura del que había de venir, es que Pablo está aquí comenzando a hacer un balance entre Adán y Cristo, porque ambos fueron enviados por Dios, sin pecado, puros, limpios, sin mancha. Pero también ambos tomaron decisiones que iban a impactar de una manera u otra a toda la raza humana. Y hoy conocemos que el impacto que tuvo la herencia de Adán o la decisión de Adán es de muerte. Pero la decisión que Cristo tomó nos da vida. Y ahí comienza el balance, el contraste de uno y el otro. Y a partir del versículo 15 es donde ahora sí vamos a iniciar el estudio de hoy, más minuciosamente. Versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Vamos a ver. El don de Dios es la salvación por gracia a través de Jesucristo. Por lo tanto, el efecto que tuvo la salvación a través de Cristo es muy diferente. No se compara con la transgresión de Adán, porque la transgresión de Adán, por causa de ella, murieron todos, los muchos. Está hablando de toda la humanidad. Pero continúa diciendo: abundaron mucho más para los muchos. Igual, para toda la humanidad, abundó mucho más que la transgresión, que el efecto de la muerte, abundó mucho más la gracia. Y esa es la línea que vamos a ir siguiendo. La gracia va a ir siendo siempre más que la condenación del pecado. Porque a pesar de que todos estamos condenados a muerte,
a recibir la ira de Dios. Más allá de eso, la gracia de Dios nos envuelve a todos, desde el ateo hasta el más creyente, a todos por igual nos abraza la gracia de Dios. Dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ven el balance? Uno y uno, va mano a mano. La transgresión de Adán trajo muerte a todos, pero la decisión del sacrificio de Jesucristo abundó mucho más por la gracia, para que la gracia nos alcanzara a todos. Versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vamos a ver, ¿qué está diciendo Pablo acá? Pablo es alguien profundo, tiene probablemente tanto conocimiento y tanta información que lo que muchas veces él transmite, muchas personas no lo comprendemos de primera instancia. Tenemos que ir a indagar todo aquel bagaje que tenía Pablo acerca del Antiguo Testamento, la revelación del Espíritu Santo por medio de su palabra, para poder comprender una simple frase. Así que vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. Pablo aquí está volviendo más específico. Vamos a ver, para ponerlo o ilustrarlo de esta manera. El pecado es como el virus que enferma a toda la humanidad. A todos nos enfermó. Pero Jesucristo vino por causa de ese virus que enfermó a toda la humanidad como la única medicina para poder traer sanidad a toda la humanidad y salvación de la muerte, para que en lugar de condenación a muerte, usted y yo podamos tener justificación y salvación. Eso es lo que Pablo está queriendo decir acá en este versículo, que por el pecado de uno, la condenación alcanzó a todos, pero por la obra de uno, la salvación ahora va a alcanzar a todos, por causa de la condenación que había. Versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí Pablo está volviéndose un poco más específico respecto al impacto de Adán y de Cristo, porque primero insiste en que por el pecado de uno vino la muerte a reinar sobre todos. Y estamos hablando de una muerte física, pero también espiritual. Entonces, por causa de eso vino a reinar la muerte. Pero, de nuevo, vamos a ver esta constante frase en los siguientes versículos, porque dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios y su fidelidad está con todos los que han sido condenados a muerte, con toda la humanidad, pero solamente los que reciben la justicia de Dios o reciben a Jesucristo en su vida son los que van a poder reinar en vida. Y cuando habla de en vida, no está hablando solamente de esta vida, sino de una vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesucristo, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y está garantizado de que reinaremos con Cristo juntamente. Y pertenecemos automáticamente a su reino, ya no al reino de muerte de este mundo.
¿Sabe qué es lo interesante? Haciendo un paréntesis, una pausa acá. Qué evidente, ahora que estamos viendo esto, qué evidente que es la herencia de Adán en cada uno de nosotros. Tengamos a Cristo o no en nuestro corazón. Porque muchas veces, al pecar y no ver un efecto físico en nosotros o en otras personas, dudamos de si nos irá a pasar algo. Si por causa del pecado vamos a recibir una consecuencia inmediata. Y muchas veces asimilamos o comparamos esto con la ley de los hombres. Que si usted roba, inmediatamente usted es arrestado y tiene una consecuencia inmediata. Pero no te das cuenta de que el peor efecto, destrucción y calamidad está sucediendo en nuestro interior. A veces nos guiamos por lo que vemos y como no vemos ningún efecto, pero aquella persona no tiene a Cristo en su vida y tiene abundancia material y estos artistas tienen tanto dinero y no se ven que la estén pasando mal, pero no se dan cuenta que la mayor destrucción está sucediendo en su interior. Una muerte lenta. Y su conciencia sí podrá estar tranquila, pero hay una verdad, y es que la muerte los alcanzará en cualquier momento. Una muerte física. Y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces nosotros muchas veces vemos que hemos pecado, no vemos ningún efecto en nuestra vida, dice, no, el Señor es fiel y la gracia de Dios, etcétera, sí. Pero no nos damos cuenta que esto que estamos haciendo nos está nuevamente alejando poco a poco más del Señor, endureciendo nuestro corazón al punto de perder el temor a Dios en las decisiones que vamos a tomar. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces es evidente la herencia en nuestra vida. Pero hay una solución. Gracias a Dios hay una solución. Y ese es Jesucristo. Esa es nuestra medicina. Por eso es que necesitamos constantemente venir a Él, a su presencia, a mantener una relación con Él, ahora que hemos sido reconciliados, para poder contrarrestar los efectos del pecado en nuestra vida. Para contrarrestar los efectos de esta herencia de Adán en nuestra vida. Necesitamos la medicina que es Jesucristo, que nos da vida, esperanza, aliento, que nos da firmeza, nos ayuda a ser perseverantes. Y Él nos la da por medio de su Espíritu Santo. ¿Comprendemos por qué es necesario estar apegados al Señor? No es algo por religiosidad nada más. Es porque lo necesitamos para vivir. Lo necesitamos. Ahora, a partir del versículo 18, Pablo comienza ya a dar conclusiones de ambas herencias. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Veamos esto de esta manera. Todo inició, o la razón por la que todo inició, fue por el pecado de un hombre. Adán tomó una decisión que fue desobedecer a Dios,
Por lo tanto, vino el pecado, como consecuencia vino la muerte, y como resultado, todos pecaron. Toda la raza humana es condenada. Pero Jesucristo tomó la decisión de obedecer a Dios, fue obediente hasta el final. Como resultado, murió por todos nosotros. Como consecuencia, murió por todos nosotros. Y como resultado, la justificación para todos aquellos que lo acepten y lo reciban en su corazón. ¿Ven? 4 puntos en los que se diferencian y en los cuales contrastan. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Que podamos comprender de que la razón por la que usted peca el día de hoy es por la herencia de Adán. Pero la razón por la que usted hoy puede gozar de salvación y justificación es por la herencia de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Nos acercamos, creo que uno de los versículos más hermosos que podemos tener en este capítulo. Versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermoso, porque lo que Pablo está planteando acá es que el pecado ya abundaba. El que puso el primer bloque fue Adán. Y esa pared, esa muralla, ese muro comenzó a construirse con el tiempo, conforme la raza humana comenzó a multiplicarse, y el pecado entonces comenzó a abundar. Y cuando vino la ley, entonces se destapó y se potencializó el pecado, no porque hubiese menos o más pecado, sino porque ahora con el entendimiento, teniendo conocimiento, toda la raza humana comenzó a darse completamente, deliberadamente, a las concupiscencias de sus corazones, a sus deseos, a complacer a su carne. Y esta muralla que poco a poco comenzó a construirse y alejarnos más y más y más y más de Dios, abundó y fue creciendo y se hizo tan grande que si antes no había posibilidades de que el hombre pudiera justificarse delante de Dios, aún menos. Por lo tanto, por cuanto abundó el pecado abundó, la gracia de Dios vino. Y ilustrémoslo como una represa, con unas murallas y unos muros inmensos. Pero el agua de la gracia de Dios vino con tan poder que sobreabundó, sobrepasó cualquier barrera y alcanzó a cualquier pecador, por más lejos que estuviera, por más oscuro en donde estuviera, y alcanzó a todos. Sobreabundó la gracia de Dios, fue mucho más y alcanzó a cualquier persona que se creía imposible de poder estar cerca de Dios, lo hizo posible. Para que ya no estén perteneciendo solamente al reino de la muerte y no tuvieran ninguna otra opción, sino que ahora a través de Jesucristo puedan tener la oportunidad de poder nacer de nuevo y pertenecer al reino de vida, de justicia y de vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. No es una muletilla, la gracia, la fidelidad y la misericordia. No, la gracia de Dios es esa que sobreabunda. La gracia de Dios nunca va a ser menos que la abundancia del pecado. Por más que veamos este mundo caído, que va cada vez más y más y más en decadencia, la gracia de Dios va a abundar más. Y en eso podemos conocer su amor, su misericordia. Que aunque usted quiera estar
más y más lejos de Dios, la gracia de Dios ahí te va a alcanzar. Para que puedas tener salvación, para que puedas tener opción, que puedas escoger. Ella te escogió, pero que tú puedas responder a la elección que Él ha hecho de amarte y de darte salvación, vida eterna, reconciliación para poder tener una relación contigo. Gloria a Dios por eso. Entonces, con todo esto que hemos visto, podemos comprender por qué es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo en Cristo? Porque tenemos una herencia en nuestra carne. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer del Espíritu. Porque la carne, primero, es imposible. Y segundo, ya está condenada. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Para el reino de Dios. Para habitar en su reino, pertenecer a su reino. Tiene que haber un nuevo nacimiento, ¿sabe? Es la única manera. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento viene solamente cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Por quien vino la gracia de Dios. Solamente a través de Jesucristo. No hay ningún otro camino. Y esta fe no es una fe intelectual, no es una fe de tradición religiosa. Esta fe lo que significa es que tenemos que poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe y toda nuestra vida, someterla a Dios. Creer que en Jesucristo es suficiente para poder salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados y reconocer de que tenemos una herencia de pecado. Y que la única manera en la que podemos librarnos de este cuerpo de muerte un día es poniendo nuestra fe en Jesucristo. En donde después de este mundo nuestros cuerpos serán glorificados para habitar eternamente con el Señor. No es una fe tradicional de que, sí, solo yo creo en Dios, yo sé que en Jesucristo y Semana Santa, sí, lo que Él hizo, etc. No. Es algo más profundo que produce una transformación en nuestro interior. Y ese es un verdadero nacimiento en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y vemos por qué es necesario. Porque solo Jesucristo es el único, es el único que puede cambiar tu historia. Él es el único que puede cambiar la herencia que tienes en este mundo. Él es el único que puede cambiar nuestra historia. Antes de Cristo no teníamos oportunidad de nada. Pero ahora con Cristo, y este es el impacto de Cristo en la humanidad, de que ahora en Cristo tenemos oportunidad de poder pertenecer a su reino de vida y dejar de pertenecer al reino de muerte que habita y que abunda en este mundo. Así que, hermanos, la gracia de Dios no es insuficiente ante la abundancia de pecado en este mundo. La gracia de Dios es abundante y te alcanza. Y esto es para aquella persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, que no ve ninguna posibilidad y espera que arreglar su vida para poder venir a la iglesia o poder venir al Señor. No, tal y como estás, ya el Señor te ha amado y lo único que está esperando es que tú vengas a Él.
Su gracia ya te ha alcanzado, pero ven y respóndele para que su justificación, su salvación venga a tu vida. Y para aquellos que hemos sido justificados, la gracia de Dios también nos alcanza. De que a pesar de que pecamos, su gracia es suficiente para cubrir nuestro pecado y continuar viéndonos como justos delante de Él. Esto no es una licencia para pecar, sino una manera de poder comprender su gran amor y su gran misericordia por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos abre el entendimiento para comprender la profundidad de tantas palabras que muchas veces repetimos religiosamente, como justificación, reconciliación, salvación, gracia, fidelidad. Señor, y ahora podemos comprender cada vez más y más y más acerca de ello, o acercarnos al entendimiento de ellas, porque no hay cómo poder explicar la magnitud de tu amor. Pero gracias por tu palabra, porque nos damos cuenta ahora que tú siempre has deseado tener una relación personal, íntima con cada uno de nosotros. Y esta es la evidencia, tu palabra. Esta es la evidencia, Jesucristo, que nos ha reconciliado contigo. Te damos toda la honra y la gloria a ti. Por favor, yo te pido que toques y abundes en cada uno de nuestros corazones y que la semilla de tu palabra que ha sido sembrada en nuestras vidas hoy produzca fruto y que esto nos dé herramientas para poder transmitir mensaje de esperanza a otras personas, no solamente de tu evangelio de salvación, sino todo lo que conlleva el evangelio de salvación, la justificación y la reconciliación contigo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús.